Determine la presión de vapor de agua a 478 grados Celsius con una densidad de 18,3 kg metro cúbico, utilizando ecuación de A. Gas ideal, B. Van der Waals, C. Factor de compresibilidad, D. ¿Cuál de todos los métodos utilizados considera usted que es el mejor predictor y por qué? Para calcular la presión de gas ideal, recurrimos a la fórmula siguiente. Decimos que la densidad va a ser igual a la presión de gas ideal por el peso molecular dividido R por la temperatura. Sabemos del ejercicio que la densidad es 18,3 kilogramos metro cúbico, la temperatura la pasamos a Kelvin, de lo cual queda como 751 Kelvin. Utilizamos un R como igual a 8,314 kilojoules dividido kilomol Kelvin. El peso molecular del agua es 18 kilogramos partido kilomol. Y el volumen específico es igual al inverso de la densidad, lo cual nos da 0,0546 metro cúbico por kilogramo. Reemplazando la fórmula, la presión de gas ideal, nos quedará la siguiente: 18,3 por 8,314 por la temperatura 751 Kelvin dividido el peso molecular, lo cual nos da una presión de gas ideal igual a 6,35 megapascales. Inciso B. La presión de Van der Waals va a ser igual a R por T dividido el volumen específico menos B menos A partido B cuadrado, donde A es 1,703 kilopascales metro a la sexta dividido kilogramos cuadrados y B es igual a 0,00169 metros cúbicos partido kilogramo. Estos valores los sacamos de las tablas de termodinámica, y si le llamamos a la parte RT dividido el volumen específico menos esta constante B, y B mayúscula igual a A sobre el volumen específico al cuadrado, para poder simplificar las cosas. Entonces, A, reemplazando, va a ser 8,314 kilojoule, kilomol por Kelvin, que va a ser la constante de los gases ideales, por la temperatura, que será 751 Kelvin, dividido 0,0546 metros cúbicos kilogramos menos 0,0169 metro cúbico kilogramo. Este último es la constante B. Al multiplicar el numerador nos queda lo siguiente, y nos quedan las unidades en kilojoule, kilomol, dividido 0,05291, que es la resta de estos dos, por el peso específico, ya que 18 kilogramos equivale a 1 kilomol. Entonces nos da que esta parte A va a ser igual a 6,556 megapascales. Para calcular la parte B mayúscula, que es esta, que va a ser la constante A 1,703 kilopascales por metro a la sexta dividido en kilogramos cuadrados sobre el volumen específico al cuadrado y sus respectivas unidades al cuadrado. Este valor nos dará de 0,571 megapascales. La presión de Van der Waals restando A menos B
va a ser igual 6,556 megapascales menos 0,571 megapascales. Entonces nos dará una presión de Van der Waals de 5,985 megapascales. Pasando al inciso C, que es el factor de compresibilidad, llegamos a una iteración 1, donde Z1 siempre va a ser 1 y la P1 va a ser siempre el gas ideal, o sea, la presión de gas ideal calculada en el inciso A, que es 6,35 megapascales. Primero sacamos las temperaturas reducidas, que la temperatura reducida en nuestro gráfico van a ser estas curvas. Entonces, sacando este valor, que va a ser la temperatura en la cual se encuentra el vapor, dividido la temperatura crítica, que es 647,4 Kelvin. Esto nos dará una temperatura reducida de 1,16. Para sacar la presión reducida a 1, es igual a la presión de gas ideal partido la presión crítica. La presión de gas ideal es 6,35 megapascales y la presión crítica es 22,1 megapascales, dándonos una presión reducida igual a 0,29. Si nosotros nos vamos al gráfico, 0,29 se encuentra acá. Entonces, si tiramos una línea hasta aproximadamente 1,16, que al ojo diría yo que está un poquito más arriba que 1,15, y luego de ese punto tiramos una línea perpendicular al eje Y. Y ahí nos va a dar nuestro factor de compresibilidad, que es 0,94. 0,94. Como 0,94 es distinto a 1, seguimos iterando. Entonces tenemos una iteración 2. Z2 es igual a 0,94. Y nuestra presión 2 ahora será este factor de compresibilidad por el gas ideal, dándonos una presión, o sea, dándonos una presión 2 de 5.000, disculpe, de 5,969 megapascales. La temperatura reducida será la misma, 1,16. La presión reducida 2, que será la presión 2, dividido la presión crítica, nos dará igual a 0,27. Si nos vamos al gráfico, nos da una presión reducida de 0,27. Si hacemos el mismo procedimiento, nos daría más o menos un Z de 0,95. Hacemos nuevamente la siguiente iteración. Procedemos de igual manera. La presión 3 va a ser el factor de compresibilidad por la presión de gas ideal, que nos daría 6,03 megapascales. La temperatura reducida obviamente sigue siendo la misma, 1,16. Y la presión reducida 3, que es la presión 3 dividida la presión crítica, es igual a 6,03 dividido 22,1, que es la presión crítica, nos dará 0,27. Ahora sí, Z4 va a ser igual a 0,95, que es igual a Z3,
Por lo tanto, la presión por el método del factor de compresibilidad es 6,03 megapascales. Aquí podemos darnos cuenta que estamos en 0,27 nuevamente y nos dará aproximadamente 0,95. Para calcular el valor experimental de la presión, buscamos en tabla esta temperatura indica de que está en vapor sobrecalentado. Entonces, en tabla nosotros tenemos que tenemos los 478 y nuestro volumen, que lo dejamos constante, y los valores en los cuales están estos volúmenes se encuentran entre 450 grados Celsius y 500 grados Celsius. Entonces, de esta tabla se desprende una tabla hija en donde dejamos la temperatura constante de 450 y dejamos el valor del volumen específico que tenemos y estos dos siguientes datos salen por tabla. Realizando la interpolación tenemos que nos da 500,82 megapascales, que sería el PA, y procediendo igual, que estos también son valores de la tabla, C3 que es de vapor sobrecalentado. Entonces, procediendo igual, nos da que PB sería 6,27 megapascales. Luego de obtenidos esos dos valores, hacemos otra interpolación para poder calcular la presión experimental, dándonos 6,072 megapascales. Ahora, el porcentaje de error relativo es igual a 100 por el valor absoluto de la presión experimental menos la presión predicha partido de la presión experimental. Realizado este error, nos da que el porcentaje de error relativo a la ecuación de gas ideal es igual a 4,6%. Nos indica también que el error relativo de la ecuación de Van der Waals es igual a 1,4% y el porcentaje de error relativo del factor de compresibilidad es igual a 0,7%. Por lo tanto, el mejor predictor es el método de factor de compresibilidad, ya que tienes menos error. Gracias.